Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, queridos verdaderos discípulos. Hoy, viernes 11 de marzo, tenemos la palabra abierta en Lucas capítulo 20, versículos 20 al 26. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Sabiduría en la enseñanza. Mandaron a unos espías que, aparentando ser hombres honrados, hicieran decir a Jesús algo que les diera pretexto para ponerlo bajo el poder y la jurisdicción del gobernador romano. Esto le preguntaron: Maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto y que no buscas dar gusto a los hombres. Tú enseñas de veras el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: Enséñenme una moneda de denario. ¿De quién es la cara y el nombre de quien está escrito? Le contestaron: del emperador. Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y en nada de lo que él decía delante de la gente encontraron pretexto para arrestarlo. Así que, admirados de su respuesta, se callaron. Este es un momento tremendo de prueba para nuestro Señor Jesucristo, porque ahora que ha estado en el templo, que se ha acercado a Jerusalén, vienen personajes para espiar, para tentar, para provocar a Jesús, buscar la forma de hacerlo caer, creyendo de que es el gran hombre y la persona especial, pero a ver cómo lo acechan en alguna expresión para acusarlo a cualquiera, y en este caso al gobernador de Roma, a la autoridad de Roma. Y aquí podríamos decir, se han unido un grupo de liderazgos, los herodianos, también los fariseos y los escribas, siendo que son de diferente forma de pensar en el gobierno, y en este caso del gobierno del emperador romano. Ellos quieren unirse para ver cómo hacen caer a Jesús en esta trampa. Triste es que haya esa intención del corazón de que personas se unan siendo diferentes en sus creencias y en sus pensamientos para hacerle daño a alguien. Pero esto es una realidad humana y la tenemos que ver así. Ahora, aquí podemos nosotros notar que el Señor no acepta esas situaciones lisonjeras, esas palabras como dulces. Maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto, cuando ellos no aceptan la enseñanza de Él y que no buscas dar gusto a los hombres, o que no haces excepción de personas. Él es esto, la realidad, pero lo están diciendo no porque sale de su corazón, sale de su boca, simplemente para que así caigamos en trampa, y muchos hombres o mujeres, y especialmente, nos pueden venir a decir cosas que nos gustan, que nos agradan, que soy una buena persona, que soy una persona, digamos, muy hábil para esto, para aquello, pero muchas veces, y tenemos que cuidar, son astucias para hacernos caer en alguna situación de trampa. Así que la situación aquí está en responder de parte de Jesús en lo que tiene que ver con los impuestos, y lo que tiene que ver también entonces con la lealtad al emperador. ¿Es lícito que paguemos impuestos al emperador romano? ¿Sí o no? Y para esto entonces está, si dice
que es lícito pagar, entonces el pueblo y todos los israelitas serían en contra, porque esperaban una respuesta que dijera: no, tenemos que hacer revolución, tenemos que salir de este dominio del emperador romano, de este César. Y si dijera sí, entonces sería acusado aquí con el emperador. Pero si él dice la otra parte también, entonces era una cuestión sin escapatoria. Pero aquí venimos y entendemos la sabiduría del Señor, cómo está el impregnado en entendimiento, y dándose cuenta de esa mala intención que llevaban, les digo: pues entonces muéstrenme una moneda. Y aquí es donde podríamos decir se ha quedado esta frase establecida por muchos siglos, cuando Jesús levanta la moneda y pregunta cuál es la imagen y la inscripción, y le dijeron: es de César. Y aquí es cuando al colocar esa moneda, Jesús hace una respuesta: pues den al César lo que es del César, den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Esta es una respuesta que muchos en cualquier momento es de admiración y de sorpresa, de cómo puede él salir de la provocación y de la tentación en una forma real. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiere decir que hay una responsabilidad de cualquier hombre o mujer, especialmente de una nación, para obligarse a pagar sus impuestos, porque es parte de su responsabilidad y es la forma de estar en paz unos con otros. Pero también en el otro lado debe estar dándole a Dios lo que es de Dios. Es decir, entender que si nosotros tenemos un gobierno y el gobierno de Jesucristo está en nuestras vidas, Él está aquí marcando nuestro corazón, marcando nuestra vida, marcando nuestro ser, debemos dar a Él con amor, con gusto, con alegría a la casa de Dios, lo que se llaman los diezmos, las ofrendas, y así estaremos bien con Dios y con su obra, y también aquí en una forma pacífica en la tierra, cumpliendo con las obligaciones que tengamos. Ahora, ¿será que en el otro lado de la vida tuya está la imagen estampada de Jesucristo como Señor y Salvador? Pues tienes entonces una obligación y un deber continuamente de someterse acá. ¿Qué pasa? Aquí queda entonces que todo lo que dice Jesús, ellos quedan sorprendidos porque no encuentran un pretexto, no entran como para hacerlo caer, y quedaron maravillados de su respuesta. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que en realidad puede responder a tu pregunta, a tu necesidad, y puede resolverlo. Pregunta: ¿cómo reacciono cuando me hacen una pregunta engañosa? Debo de identificar el engaño, debo identificar la astucia, que me hagan una pregunta y que en ella la sabiduría de Dios venga sobre mi vida para no caer en algún engaño y artimaña. Eso se da mucho también en las empresas, en los gobiernos. Alguien que se considera amigo se acerca para ver cómo hace caer al otro y después divulgarlo. ¿Con qué actitud debemos cumplir nuestros deberes como ciudadanos? Aquí nos está diciendo que debemos ser responsables en pagar los tributos al Estado, pero una vez más debemos también entender que tenemos obligaciones con el Dios vivo y verdadero. Quiero que miremos el ensayo aquí que dice: el reino que deseamos. Establecer el cristianismo como religión oficial y aumentar al 100% el número de habitantes cristianos no significa necesariamente que experimentaremos el reino de Dios en su plenitud, porque nadie puede ser cristiano perfecto en la tierra. Por más que todos los habitantes se identifiquen como creyentes, los sistemas económicos, políticos y organizacionales siempre se verán afectados por el pecado del hombre. No obstante, Dios tiene un plan para la humanidad y decidió intervenir en su historia. Nuestro deber no es construir con nuestras propias manos lo que no existe en este mundo, sino discernir cada vez
mejor la soberanía, el gobierno de Dios, del Padre, y vivir de acuerdo con ella. Además, debemos guiar a los demás para que reconozcan a Dios e igualmente puedan conocer su voluntad. El reino de Dios se revelará por completo cuando regrese Jesús. Si bien el reino de Dios que conocemos en la tierra no es perfecto, debemos permanecer despiertos y vivir sin dejarnos llevar por las costumbres o tendencias de esta generación, proclamando que el mundo continúa y seguirá estando bajo el manto de su amor incondicional. Debemos aprender a caminar en el mundo en vez de huir de él, teniendo en cuenta que será destruido. De la misma manera en que Dios envió a su Hijo al mundo, Jesús nos envía hoy a todos ustedes, a todos nosotros, para que cumplamos la gran comisión. Digámosle al Señor en esta oración: Señor, aunque Satanás se levantare para atacar mi fe, tú me librarás de todas sus artimañas con tu sabiduría. Tendré siempre presente que es parte de tu voluntad que sea fiel también en las cosas terrenales. Deseo recibir tu gobierno en todas las áreas de mi vida y demostrar así que soy imagen del Señor. Amén. Dios lo bendiga y victoria en este día. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.